Hola, ¿cómo están, hermanos? Ricas bendiciones. Eh, Quería compartir eh, una meditación que estaba meditando. Bueno, quería compartirles. Eh, eh, Como ven, el título dice el propósito del Evangelio. Eh, Hoy en día muchas veces hablamos del Evangelio, ¿no? Eh, Hablamos del Evangelio, pero muchas veces no entendemos cuál es el propósito o cuál es el fin del Evangelio, ¿no? O quizás entendemos algunas cosas del Evangelio, ¿no? Pero bueno, eh, acá quería compartirles esta meditación. Y bueno, les invito para leer el primer versículo que está en Romanos, un versículo muy conocido que habla del Evangelio, ¿no? Romanos 1:16 dice así. El subtítulo dice el poder del Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, es como si fuera que dice, porque, entonces es un porqué de todo lo que venía hablando Pablo, ¿no? De todo lo que él venía hablando, dice que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso mismo fue tomado Pablo para magnificar este evangelio, para llevar este evangelio al mundo, ¿no? Em, por eso hoy en día tenemos este evangelio y estamos hablando de él. El evangelio dice que dice para salvación. El evangelio nos trae salvación. Pero para que este evangelio tenga poder de Dios, para que sea el poder de Dios en nosotros, necesitamos creer, porque dice para el que cree es poder de Dios. El Evangelio no es poder de Dios para el que no cree, ¿no? Eh, y el resultado del poder de Dios es salvación, porque hay un versículo que dice que el, el Dios de este siglo encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le brilles la luz del Evangelio. ¿Y qué quiere decir con esto? Que estamos viviendo un tiempo de que hay dos reinos. Uno es el reino de Dios y el otro es el reino de las tinieblas, el reino terrenal. Y el reino de Dios es el que Cristo implantó en el corazón del hombre, ¿no? Por eso no entendían su mensaje. Muchas veces fue mal comprendido Jesús, porque el Evangelio el Evangelio de Dios trae también un nuevo propósito en el corazón del hombre. No es como el reino del mundo. El reino del mundo te promete paz, libertad, amor, pero no es el verdadero amor, no es la verdadera libertad, la verdadera paz, ¿no? Porque el mundo mismo está encarcelado, el mundo mismo está sin paz y el mundo mismo está sin salvación, ¿no? Entonces, para no irnos del tema, como decía, ¿no? Eh, Dice que para que el que cree es poder de Dios y como resultado
la salvación. El Evangelio nos trae salvación en Cristo. Pero en el versículo 17, si leemos, dice, porque porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Entonces, el Evangelio también revela. El Evangelio revela, ¿no? La justicia de Dios. Y después dice, por fe y para fe. Entonces, con el Evangelio también revela la justicia de Dios, o recibimos la justicia de Dios por el Evangelio, por fe, pero también para fe. ¿Eso qué quiere decir? Que la fe, a medida de conocer la justicia de Dios, a medida de tener conocimiento del amor de Dios, de su sacrificio, de, de la intercesión de Él por nosotros ahora en el santuario celestial, eh, vamos escalando por fe para llegar para fe. Digamos, vamos escalando por fe, los peldaños de la fe, ¿no? Pero para llegar para fe. Entonces, como resultado de este proceso, el justo va a poder vivir por fe. Como dice, ¿no? El justo por la fe vivirá. Ahora el justo va a vivir por esta fe. Y esta fe no es otra fe de la que Cristo vivió. Esta fe que vivió victoriosamente sin pecado es la fe que nosotros adquirimos, ¿no? Al creer. Y la fe que vence todo, que vence al mundo. Esta es la fe que vence al mundo. Por eso, precisamente, si tenemos fe, estamos desarraigados del pecado, porque la fe vence el pecado. La fe nos capacita, la fe nos trae poder para, para vencer, ¿no? Porque esta fe es victoriosa. No es una fe que yerra como la fe que a veces pensamos que tenemos, ¿no? O, o la fe que no obra la justicia de Dios, ¿no? Y dice que revela la justicia de Dios. La justicia de Dios no es otra cosa que la ley de Dios, que la ley de Dios. Pero también es la voluntad de Dios, o el carácter, el designio de Dios, es la justicia. Para salvación, ¿no? Entonces, vamos a ir leyendo, ¿no? Yo anoté este versículo, pero hay muchos. Vamos a leer, vamos a leer este versículo, porque era el más sencillo para explicar, ¿no? Dice, después de que el discípulo Juan eh, fuera transformado, estuviera con Cristo, se reposara en el pecho de Cristo, fuera transformado, entendiera, viera todo lo que hizo Cristo, él contemplándolo, eh, no tuvo otras palabras para definir y dijo esta expresión, ¿no? Dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces dice, mirad, contemplad, regocijate, regocijate, permanecé, mirá, permanecé, regocijate en este amor. Y encima, ¿cuál amor? Un amor
que supera todo entendimiento, un amor que sobreabunda. Así como abundó el pecado en el mundo, el amor de Dios sobreabunda para que nos alcance en nuestro pecado, en nuestra desgracia, ¿no? Sobreabunda. Eh, como, como Juan también, sí que, vamos a leer Juan, pero quería decir solo esto, que eh, entonces nos dice contemplar, mirá qué gran amor que nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora no somos hijos de la ira, como era Juan. Ahora no somos hijos del mundo, como éramos en un tiempo. Ahora somos hijos de Dios. Y, y justo venía meditando en otra, había meditado con unos hermanos y bueno, justo en ese momento decían, qué privilegio, ¿no? De que el Padre Celestial nos abra las puertas de su hogar, de su casa. Bueno, el Padre y el Hijo, ¿no? Es tremendo que no hay palabras para eso, ¿no? Que nos lleva, que nos lleva a lo más alto del cielo, ¿no? A lo más alto, a la intimidad, a su corazón. Em, porque la familia, el reino de Dios es una familia, ¿no? Nosotros somos hijos de Dios. Y un hijo no es un esclavo. Un hijo recibe la herencia. Un hijo recibe el amor. Por eso, bueno, ahora vamos a ir leyendo esta parte, pero acá dice, Padre, como me has amado, así yo les he amado. Con el amor que me has amado, yo también les he amado. Y, y recibimos todo esto, ¿no? Recibimos todo esto cuando, cuando somos hijos de Dios. Cuando, como dice, ¿no? Eh, contemplar este amor, que ahora somos hijos de Dios. Todavía no sabemos cómo seremos, todavía no lo sabemos, pero sabemos que somos hijos de Dios. Hay otro versículo que dice eso. Entonces, contemplando, seremos semejantes a Él, ¿no? Yo escribí acá, seremos semejantes a Él, contemplando este amor. Pero este amor no solamente se contempla en, en la cruz, en el Evangelio, en la cruz, en el sacrificio de Cristo, ¿no? Sino que este amor se contempla también en la naturaleza, se contempla en las relaciones humanas, en el prójimo, digamos. Por eso eh, la fe que actúa por amor es la que nos lleva a hacer las obras de Dios, ¿no? Eh, y bueno, seremos semejantes a Él, tendremos su carácter, tendremos su amor, ¿no? Porque Dios es amor. Y el que permanece en Él, eh, será semejantes a Él. Para que en el día del juicio dice que no tengamos temor. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Ese es el propósito ese es el propósito que quiere darnos Dios. Él quiere mostrarnos el verdadero amor, no, no el amor fingido que el mundo nos ofrece, no las aguas amargas que el mundo nos ofrece, eh, no, no el gozo del mundo que el mundo nos ofrece, sino que Él nos quiere dar esa agua viva, Él nos quiere dar el colirio para que veamos este amor, ¿no? Porque, bueno, venimos de un mundo caído, venimos enseñados por este mundo. Satanás todo el tiempo trata
de que no contemplemos este amor, de que no veamos el sacrificio de Dios por nosotros. Por eso dice el Dios de este siglo, perdón, ensegó el entendimiento, ensegó en el entendimiento. Sin entendimiento o sin visión no podemos contemplar este amor, para que no nazca la luz del Evangelio en el corazón del hombre. Y Dios trata de limpiar o borrar o esclarecer este camino para llegar al amor, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer Santiago. Les invito a leer Santiago capítulo 5, verso 7. Son versículos bastante conocidos. Porque acá también el aspecto, bueno, veníamos hablando del amor, pero el aspecto también es confianza. El Evangelio nos trae confianza. La confianza nos trae paz. Como resultado de la paz nos trae paciencia. También las pruebas, ¿no? Las pruebas nos traen también nos traen paciencia, gozo. ¿Y por qué? Porque en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. En su fe todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como dijo Pablo, ¿no? En Gálatas 20:20, si no me equivoco. 2:20. 2:20. Bueno, entonces dice confianza. Vamos a hablar, Santiago 5:7 dice, por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Bueno, y ahí sigue leyendo. Sigue diciendo, mirá como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y la lluvia tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y después dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y este es el Padre que tenemos. Este es el Jesús que nosotros tenemos. Este es el Evangelio que nos trae la misericordia, la compasión. Por eso tenemos que permanecer en esta confianza, ¿no? Para recibir paz. No la paz del mundo, sino la paz que nos trae Cristo, de este reino, no el reino de las tinieblas, el reino del mundo. Esta paz es una relación del corazón, es una relación del corazón, ¿no? Bueno, después vamos a leer para que no sea tan extenso y que llegue al propósito de lo que quiero compartir. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, no, perdón, Hebreos. Vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 6. Dice así. Dice, pero Cristo como Hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir con esto?
pero Cristo como hijo sobre su casa, dice, que somos nosotros, la cual casa somos nosotros. Pero si retenemos firme hasta, firme hasta el fin, si retenemos firme hasta el fin, no solamente hasta 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, sino que hasta el fin. La confianza, dice, la confianza de lo que venimos hablando. Y el gloriarnos en la esperanza. Porque la confianza no trae esperanza, la fe nos trae esperanza también. Aunque yo no puse acá, ¿no? Puse paciencia. Entonces, eh, hasta el fin. Tenemos que retener lo que Dios nos da hasta el fin para que logremos obtener el premio, la corona, la recompensa, ¿no? Vamos a leer 1 Juan 2:25. Son algunos versículos que yo fui anotando, pero bueno, quizás hay muchos versículos relacionados con esto, ¿no? 1 Juan 2:25. Dice así: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y si leemos el 24, dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis ¿en quién? En el Hijo y en el Padre. En el Hijo y en el Padre. Porque este es el canal de bendición. Y el Padre es la fuente, ¿no? El Padre es la fuente de toda bendición. Pero el Hijo es el canal que transmite toda esa bendición para nuestra vida.